Hola a todos, soy Mr. Niebla y estoy aquí para ayudarte. Sé que este video es tu compañero ideal para relajarte y descansar. Así que antes de sumergirte en la calma, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Pero antes me gustaría saber, ¿desde dónde me acompañas y a qué hora estás viendo esto? Relájate y disfruta. Trabajo como guardabosques en el Parque Nacional Cerro Oscuro, un lugar que siempre me pareció sereno y lleno de vida natural. Llevo casi una década patrullando sus senderos, conociendo cada rincón como la palma de mi mano. Sin embargo, el verano pasado me encontré con algo que jamás olvidaré, algo que me hace dudar de todo lo que creía saber sobre este bosque. Todo comenzó cuando recibimos un aviso de unos campistas que escucharon sonidos extraños cerca de la zona conocida como el Valle Silencioso. Era un área poco transitada, llena de árboles tan densos que apenas dejan pasar la luz del sol. Según los campistas, escucharon risas provenientes del interior del bosque, pero cuando se acercaron, las voces cambiaron a murmullos y luego a gritos de auxilio. A las 6 de la tarde, con la última luz del día, me adentré en el valle junto a mi compañero, Luis. El ambiente era más inquietante de lo habitual. No había cantos de aves ni el crujir de ramas, solo el sonido de nuestras botas pisando el suelo húmedo. Cada paso que dábamos parecía eco de algo más, como si alguien nos siguiera. Después de media hora caminando, encontramos un campamento abandonado. Había restos de una fogata reciente, mochilas abiertas y dispersas, y una tienda de campaña medio derrumbada. Todo parecía indicar que alguien salió de ahí a toda prisa. Luis revisó las mochilas y encontró teléfonos móviles apagados, algo que no tendría sentido si alguien hubiera intentado pedir ayuda. Mientras inspeccionaba la tienda, vi algo que me dejó helado, una serie de huellas alrededor del campamento. No eran humanas ni de animales que reconociera. Tenían 3 dedos alargados, con garras que parecían haber arañado profundamente la tierra. ¿Qué demonios pudo hacer esto?, preguntó Luis, claramente nervioso. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la distancia. ¡Auxilio! Por favor, ayúdenme. Sin dudarlo, comenzamos a correr hacia el origen del sonido. A medida que avanzábamos, los gritos se volvieron más desesperados, pero lo extraño era que no parecía que nos acercáramos, siempre sonaban a la misma distancia. De repente, el bosque pareció oscurecerse aún más. Sacamos nuestras linternas, pero la luz apenas penetraba la negrura. Fue entonces cuando vimos algo que hizo que ambos nos detuviéramos en seco. A unos metros de nosotros había una figura, alta y delgada, que parecía humanoide, pero algo en su postura era incorrecto. Su cabeza era desproporcionadamente grande y su piel parecía reflejar la poca luz que teníamos, como si estuviera cubierta de una sustancia aceitosa. ¿Quién eres?, grité, intentando sonar autoritario, aunque mi voz temblaba. La figura giró la cabeza hacia nosotros, y lo que vi me perseguirá por el resto de mi vida. No tenía rostro, solo una superficie lisa y oscura que parecía absorber la luz. Luis y yo nos quedamos paralizados, incapaces de apartar la vista de aquella cosa. El aire se sentía denso, como si nos estuviera aplastando. La figura se movió, no hacia nosotros, sino alrededor, deslizándose entre los árboles con una fluidez antinatural, como si no tocara el suelo. «Retrocede», gritó Luis, apuntándole con la linterna, pero la luz apenas parecía hacerle efecto. De repente, las risas comenzaron otra vez, primero suaves y luego más fuertes, como si múltiples voces estuvieran burlándose de nosotros desde todos los ángulos. Girábamos nuestras linternas en todas direcciones, pero no había nada, solo la sombra inquietante de aquel ser que continuaba moviéndose entre los árboles. «No tiene sentido», dije, intentando mantener la calma. «No hay señales de nadie más aquí». Luis, claramente más alterado, empezó a retroceder. «Esto no es normal, Diego. Hay que irnos, ahora mismo». Pero justo cuando dimos media vuelta, otro grito resonó. Esta vez estaba mucho más cerca, justo detrás de nosotros. Al girar, nos encontramos con una imagen que parecía sacada de una pesadilla, la misma figura,
pero ahora acompañada de algo más. Una segunda entidad, igual de alta pero más delgada, se materializó a su lado, y ambas se movían como si estuvieran sincronizadas, flotando en nuestra dirección. «¡Corre!», grité, empujando a Luis para que se moviera. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque lo hacían. Sentía que las sombras nos perseguían, deslizándose detrás de nosotros, aunque nunca las escuchamos moverse. Solo esa maldita risa que parecía venir desde lo más profundo del bosque y, a la vez, justo detrás de nuestras espaldas. Después de lo que parecieron horas, alcanzamos un claro donde la luz de la luna se filtraba débilmente. Estábamos jadeando, sudando, y Luis comenzó a buscar desesperadamente su radio para pedir ayuda. «Aquí guardabosques 12, solicitamos apoyo inmediato en el Valle Silencioso», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Hay algo aquí». Pero antes de que pudiera obtener respuesta, la radio comenzó a emitir un extraño zumbido, seguido de una estática que hacía daño a los oídos. De pronto, una voz distorsionada salió del aparato. «Diego. Luis». Ambos nos quedamos helados. No solo era imposible que esa voz supiera nuestros nombres, sino que sonaba como una versión retorcida de mi propia voz, como si alguien la hubiera grabado y manipulado para hacerla más grave y grotesca. Sin previo aviso, las linternas parpadearon y se apagaron al mismo tiempo, dejándonos sumidos en una oscuridad total. Intenté encender la mía de nuevo, pero no respondía. Luis maldijo, y cuando iba a decir algo más, escuchamos un crujido. Era el sonido de ramas rompiéndose bajo un peso inmenso, pero no venía de un solo lugar. Era como si estuviera rodeándonos. «Diego», la voz resonó otra vez, pero esta vez no provenía de la radio. Estaba allí, en el aire, como si el bosque mismo nos estuviera llamando. «Muéstrate», grité, aunque no sabía si quería realmente que lo hiciera. Y entonces lo vimos. Desde las sombras del claro, más figuras comenzaron a emerger. No eran solo las dos que habíamos visto antes. Había al menos 5, todas idénticas en su espeluznante falta de rostro y movimientos antinaturales. Luis tiró la radio y me agarró del brazo. «No vamos a salir vivos de aquí si nos quedamos». Sabía que tenía razón, pero el problema era que no había forma de saber hacia dónde correr. Cada ruta parecía llevarnos más adentro del valle, y las figuras avanzaban lenta, pero implacablemente, como si supieran que no teníamos escapatoria. Fue entonces cuando vi algo brillante en el suelo, un collar de metal con un dije que tenía grabado un símbolo extraño, un círculo con líneas cruzadas. Lo recogí sin pensar, y en cuanto lo toqué, las figuras se detuvieron en seco. El collar en mis manos irradiaba un calor extraño, como si estuviera vivo. Las figuras que nos rodeaban se detuvieron en seco, sus movimientos flotantes congelados. Luis me miró con una mezcla de confusión y esperanza, pero no había tiempo para preguntas. «¿Qué demonios es eso?», preguntó en un susurro. «No lo sé», admití, observando el símbolo grabado en el dije, «pero parece que les afecta». Las sombras comenzaron a retroceder lentamente, como si el objeto que sostenía las repeliera. Sin embargo, no se marchaban del todo. Se mantenían en la periferia, moviéndose en círculos a una distancia prudente, sus risas ahora transformadas en susurros incoherentes que resonaban en nuestras cabezas. Luis señaló hacia un sendero que apenas se distinguía entre los árboles. «Ahí. Tenemos que salir antes de que cambien de idea». Asentí, sujetando el collar con fuerza, y ambos comenzamos a avanzar por el camino. Las figuras nos seguían desde lejos, siempre manteniendo la misma distancia, como si estuvieran esperando algo. El sendero nos llevó a una pequeña cabaña que parecía abandonada. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de sus bisagras. No era el lugar más seguro, pero al menos ofrecía un refugio temporal. Entramos rápidamente, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Esto no puede ser real», murmuró Luis, apoyándose contra la pared mientras intentaba recuperar el aliento. «Real o no, algo está pasando», respondí, colocando el collar sobre la mesa polvorienta de la cabaña. El símbolo en el dije parecía brillar débilmente bajo la tenue luz de la luna que se colaba por las ventanas.
Exploramos la cabaña en busca de algo útil. Encontramos un diario viejo en un cajón, sus páginas amarillentas llenas de garabatos y dibujos de los mismos símbolos que estaban en el collar. En una de las páginas había un dibujo de las figuras que nos habían estado persiguiendo, acompañado de una nota que decía: los vigilantes del valle. No cruzar sus territorios. El símbolo es la clave, pero su poder no es eterno. ¿Qué significa eso?, preguntó Luis, leyendo por encima de mi hombro. Creo que este collar los mantiene alejados, pero no para siempre. Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí antes de que se acerquen otra vez. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta, seguido de un crujido. Nos quedamos congelados, mirando la madera temblar bajo la presión de algo que intentaba entrar. Luis levantó una vieja silla, preparado para defenderse, aunque ambos sabíamos que sería inútil. Diego. Luis, la voz distorsionada volvió a llamarnos, esta vez más clara y mucho más cerca. El golpe se repitió, y luego otro, hasta que la puerta se rompió, cayendo en pedazos. Pero al otro lado no había nada. La entrada estaba vacía, solo la oscuridad del bosque más allá. ¿Están jugando con nosotros?, murmuró Luis, avanzando un paso hacia la entrada. Antes de que pudiera detenerlo, algo lo jaló con una fuerza inhumana, arrastrándolo fuera de la cabaña en un abrir y cerrar de ojos. Luis. Grité, corriendo tras él. Al salir, vi cómo las figuras lo rodeaban, sus cuerpos oscuros moviéndose como sombras líquidas. Luis gritaba, pero su voz se perdió en el eco de risas y susurros. Sin pensarlo, levanté el collar y lo sostuve frente a mí. El símbolo brilló intensamente, lanzando una luz que parecía cortar la oscuridad como un cuchillo. Las figuras retrocedieron, y Luis cayó al suelo, jadeando. «Vamos», le grité, ayudándolo a levantarse. Corrimos sin mirar atrás, siguiendo el sendero hasta que finalmente llegamos a la estación de guardabosques. La luz del amanecer empezaba a aparecer en el horizonte, y las figuras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Desde ese día, Luis y yo evitamos el valle silencioso a toda costa. No hablamos de lo que pasó esa noche, pero el collar sigue conmigo. Lo guardé en mi escritorio, como un recordatorio de que el bosque tiene secretos que es mejor no desenterrar. Y aunque nunca lo admitimos abiertamente, ambos sabemos que no fuimos los primeros en enfrentarnos a los vigilantes, y probablemente no seremos los últimos. Ser guardabosques en una reserva natural tan vasta como esta tiene su encanto, pero también sus riesgos. Mi nombre es Pablo Gutiérrez, y llevo 10 años trabajando en un parque nacional de Chile. He visto tormentas que arrancan árboles de raíz, animales salvajes cruzándose en senderos turísticos, e incluso algunos excursionistas que creen saber más que el propio bosque. Pero nada, y repito, nada, me había preparado para lo que sucedió la noche del 12 de mayo de este año. Esa noche comenzó tranquila. Estaba patrullando una sección del parque conocida como el Cañón de los Vientos, un lugar remoto al que no muchos turistas se aventuran. El sol se había puesto hacía horas, y el frío comenzaba a morder con fuerza. Mi compañero, un joven llamado Andrés que apenas llevaba 6 meses en el trabajo, me acompañaba en el recorrido. ¿Crees que hoy veamos algo interesante?, preguntó, rompiendo el silencio. Lo más interesante que probablemente veamos es un zorro buscando comida, respondí con una sonrisa. Andrés era entusiasta, pero a veces demasiado confiado. Mientras caminábamos, nos topamos con una pequeña fogata que alguien había dejado encendida, lo cual era una clara violación de las reglas del parque. La apagamos de inmediato, pero algo en ese lugar nos hizo detenernos. Había marcas extrañas en el suelo alrededor de la fogata, como dibujos hechos con ramas quemadas. ¿Qué crees que sea?, preguntó Andrés, inclinándose para observar más de cerca. Parecen símbolos, respondí, frunciendo el ceño. Podrían ser parte de algún ritual, aunque no estoy seguro. Tomé una foto con mi teléfono para reportarlo más tarde, pero en ese momento no le dimos demasiada importancia. Continuamos nuestro camino,
adentrándonos más en el cañón. Pero algo empezó a sentirse diferente. El aire se volvió más denso, y un extraño olor, como a tierra mojada mezclada con hierro, invadió el ambiente. Andrés y yo nos miramos, ambos notando el cambio al mismo tiempo. ¿Escuchaste eso?, preguntó, deteniéndose en seco. Aguzé el oído. Había un ruido débil, casi imperceptible, como un susurro arrastrado por el viento. No pude distinguir palabras, pero la dirección del sonido parecía venir de un sendero lateral que apenas era visible entre los arbustos. «Espera aquí», le dije, sacando mi linterna. «Ni loco te dejo ir solo», respondió, encendiendo su propia linterna. Sin discutir más, nos adentramos en el sendero, avanzando con cautela. Cada paso hacía que el sonido se volviera más claro, pero seguía siendo incomprensible, como si muchas voces hablasen al mismo tiempo. Finalmente, llegamos a un claro donde el sendero terminaba abruptamente. En el centro había algo que no debería estar ahí, una especie de altar improvisado hecho con piedras y ramas. Encima del altar había un objeto que me heló la sangre, una máscara tallada en madera, con un diseño grotesco que parecía una mezcla entre un rostro humano y algo animal. Andrés se acercó al altar, fascinado por el objeto. «Esto es raro», murmuró, extendiendo la mano hacia la máscara. «No la toques», le advertí, pero ya era demasiado tarde. Apenas sus dedos rozaron la madera, el susurro se detuvo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Un escalofrío recorrió mi espalda, y el viento que siempre parecía estar presente en el cañón cesó por completo. «¿Qué fue eso?», preguntó Andrés, retrocediendo un paso. No tuve tiempo de responder. Un sonido gutural, como un gruñido profundo, surgió de entre los árboles. Mi linterna temblaba en mi mano mientras enfocaba la luz en todas direcciones, tratando de identificar la fuente del ruido. «Andrés, volvamos a la estación. Ahora». Retrocedimos lentamente, manteniéndonos alerta, pero cuando apenas habíamos avanzado unos metros, algo cruzó el sendero frente a nosotros, tan rápido que apenas pude distinguirlo. No era un animal que reconociera. «¿Viste eso?», susurró Andrés, su voz temblando. «Sí, sigue caminando». El gruñido volvió, esta vez más cerca, y la sensación de ser observados se volvió insoportable. No sabíamos qué era, pero estábamos seguros de que no estábamos solos en ese cañón. Andrés y yo intentamos mantener la calma mientras retrocedíamos lentamente hacia el sendero principal. Mis manos temblaban al sujetar la linterna, pero traté de aparentar serenidad para no alarmarlo más de lo que ya estaba. A pesar de eso, podía oír su respiración rápida y entrecortada detrás de mí. El gruñido volvió, pero esta vez se sentía más grave, más visceral, como si viniera de algo mucho más grande de lo que habíamos visto antes. El aire estaba cargado de electricidad, y la sensación de que algo nos acechaba crecía con cada paso. «Pablo, ¿y si nos separamos? Tal vez si corremos por lados distintos». Andrés apenas podía terminar la frase. «Ni se te ocurra», le interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. «Si nos separamos, no salimos de aquí. Quédate cerca de mí». Aceleramos el paso, tratando de no perder el control, pero de repente, el gruñido se transformó en un grito desgarrador, algo que ninguna garganta humana podría producir. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la linterna hacia donde había oído el ruido, pero no vi nada. «Corre», le grité a Andrés, y ambos comenzamos a correr como si nuestras vidas dependieran de ello, porque, en ese momento, realmente lo hacían. El sendero era estrecho y tortuoso, con raíces sobresaliendo que amenazaban con hacernos tropezar en cualquier momento. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, como si estuvieran vivas, y los gruñidos continuaban, acercándose más y más. De repente, Andrés se detuvo en seco, casi chocando conmigo. «Mira eso», dijo, señalando algo en el suelo frente a nosotros. En el camino había huellas enormes, impresas en el suelo húmedo. No eran de ningún animal que yo conociera. Las marcas parecían garras alargadas, y la profundidad sugería un peso descomunal. Lo peor era que las huellas no estaban solas. Había más de un conjunto, como si varias de esas cosas nos estuvieran rodeando. «Esto no puede ser real», murmuró Andrés, dando un paso atrás. «Andrés»,
Sigue caminando. No mires atrás. Avanzamos con cautela. Pero cada vez que creíamos estar dejando las huellas atrás, aparecían más, como si las criaturas estuvieran jugando con nosotros. Finalmente, alcanzamos una bifurcación en el sendero. El camino hacia la izquierda llevaba de regreso al centro de visitantes, pero el camino a la derecha descendía hacia una pequeña quebrada. ¿Por dónde?, preguntó Andrés, su voz cargada de pánico. Izquierda. Siempre hay que volver al centro. Pero apenas comenzamos a movernos, un estruendo como el de un árbol cayendo nos detuvo en seco. Giré la linterna hacia el sonido y vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Allí, de pie entre los árboles, había una figura. Era enorme, fácilmente de más de 2 metros de altura, con una silueta que parecía una amalgama de ramas, sombras y algo orgánico. No tenía rostro, pero donde deberían estar los ojos brillaban 2 puntos de luz intensamente amarillos. «No te muevas», le susurré a Andrés, aunque yo mismo estaba temblando. La figura no avanzó, pero tampoco desapareció. Parecía observarnos, como si estuviera evaluando algo. De repente, el viento volvió, pero no era el viento habitual del cañón. Era cálido, como un aliento que venía de la misma dirección de esa cosa. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La criatura levantó un brazo, si es que se le podía llamar así, y señaló hacia el camino que llevaba a la quebrada. Fue un gesto lento, deliberado, como si estuviera dándonos una orden. «¿Qué hacemos?», preguntó Andrés, incapaz de apartar la mirada de la figura. «No vamos por ahí», le respondí, tomando su brazo y jalándolo hacia el camino izquierdo. Corrimos con todas nuestras fuerzas, ignorando los ruidos a nuestro alrededor. Los gruñidos se intensificaron, como si la cosa estuviera enfurecida por nuestra decisión. Sentí un peso en el aire, una presión en el pecho que me dificultaba respirar, pero seguimos adelante. Cuando finalmente vimos las luces del centro de visitantes a lo lejos, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros, tan fuerte que hizo eco en todo el cañón. Me volví brevemente, pero no había nada allí, solo oscuridad. Andrés y yo llegamos al centro de visitantes jadeando, con el corazón a punto de explotar. El edificio, normalmente acogedor y familiar, parecía un refugio improbable en medio de lo que acabábamos de experimentar. Cerré la puerta principal con fuerza, asegurándome de que todas las cerraduras estuvieran en su lugar. «¿Qué diablos era eso, Pablo?», preguntó Andrés, todavía tratando de recuperar el aliento. No le respondí de inmediato. Mi mente repasaba cada detalle, cada gruñido, cada sombra. Nada de eso tenía sentido. Revisé rápidamente el interior, comprobando que todo estuviera en orden, aunque la sensación de que algo nos observaba persistía. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí toda la noche. Apenas amanezca, nos largamos de este lugar. Andrés asintió, aunque sus ojos mostraban claramente que no estaba convencido de que la luz del día fuera suficiente para alejarnos de lo que sea que nos acechaba. Nos acomodamos en una de las oficinas pequeñas, cerrando con llave la puerta y apagando todas las luces. Pensé que sería más fácil mantener la calma si no podíamos ver lo que pudiera estar afuera. Pasaron los minutos, quizá horas, en un silencio inquietante. Solo el sonido del viento contra las ventanas rompía la quietud, aunque incluso eso parecía cargado de algo antinatural. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta del centro de visitantes. Ambos nos miramos, congelados por el miedo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Andrés en un susurro apenas audible. «Sí, quédate aquí», aunque mi instinto me decía que me quedara encerrado. Algo más fuerte me empujó a investigar. Tal vez era la responsabilidad que sentía como guardabosques o simplemente el deseo de confirmar que aquello no estaba intentando entrar. Me acerqué lentamente al pasillo principal, mi linterna en una mano y un machete que siempre llevaba para emergencias en la otra. Otro golpe resonó, más fuerte esta vez, y cuando llegué a la puerta principal, vi algo que me heló la sangre. A través del vidrio empañado de la puerta, podía distinguir una silueta. No era humana, era alta, más alta que cualquiera que conociera, y parecía moverse con una extraña fluidez, como si sus extremidades no tuvieran huesos. Golpeó la puerta una vez más, con un sonido hueco que retumbó en todo el edificio. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero al dar un paso atrás,
Pisé un tablón suelto que crujió bajo mi peso. La criatura se detuvo. Por un momento, todo quedó en silencio, hasta que de repente se lanzó contra la puerta con una fuerza descomunal. Corrí de regreso a la oficina, cerrando la puerta detrás de mí. Andrés me miró con pánico. ¿Qué era?, preguntó, aunque su tono indicaba que realmente no quería saber la respuesta. Está tratando de entrar. Nos quedamos en silencio, escuchando los golpes ensordecedores contra la puerta principal. Pero, extrañamente, los golpes se detuvieron de repente. Todo quedó en calma. Se fue, susurró Andrés, antes de que pudiera responder. Un ruido metálico proveniente del techo nos hizo mirar hacia arriba. Algo estaba caminando sobre el edificio. El sonido de garras raspando el metal hacía que la piel se me erizara. «Está en el techo», exclamé, mientras el pánico comenzaba a instalarse en mi voz. Andrés y yo buscamos algo con lo que defendernos, pero la verdad era que no teníamos nada que pudiera enfrentarse a aquello. Entonces, las luces parpadearon una vez, luego otra, y finalmente se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. «Pablo», dijo Andrés, pero antes de que pudiera continuar, un fuerte estruendo sacudió el techo, como si algo pesado hubiera saltado desde allí. Tomé a Andrés del brazo y lo arrastré hacia una esquina de la oficina. Si aquello había entrado al edificio, lo mejor que podíamos hacer era quedarnos lo más quietos posible. El sonido de pasos lentos y deliberados llenó el pasillo afuera. Era como si la criatura estuviera disfrutando el momento, prolongando el terror. El tiempo se hizo eterno. Cada segundo que pasaba sin que nos encontraran era una pequeña victoria, pero no podía ignorar el sudor frío que corría por mi espalda. Finalmente, los pasos comenzaron a alejarse. El silencio regresó. Pasaron las horas hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Cuando estuvimos seguros de que todo estaba tranquilo, salimos con cautela del centro de visitantes. El exterior estaba cubierto por una niebla densa, y las huellas gigantes que habíamos visto antes ahora se extendían alrededor del edificio. No hablamos durante el camino de regreso a la camioneta. Solo queríamos salir de allí lo más rápido posible, pero mientras conducíamos fuera del parque, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo, o a alguien. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Andrés renunció unas semanas después, y yo me mantuve trabajando como guardabosques, aunque nunca más patrullé ese sendero al anochecer. Al final, nunca descubrí qué era aquello, pero cada vez que veo la niebla rodando por el cañón, siento un escalofrío recorrer mi espalda, porque sé que, de alguna manera, sigue ahí, esperando. El turno de noche no era precisamente mi favorito, pero alguien tenía que hacerlo. En la reserva Blackwood, el invierno traía un silencio peculiar, y con él, una sensación constante de que algo se estaba moviendo entre las sombras. Esa noche, estaba solo en la estación de guardabosques, una cabaña modesta en medio de kilómetros de bosque denso. El reloj marcaba las 11:45 de la noche cuando la radio emitió un crujido inesperado. Me sobresalté, dejando caer la taza de café que sostenía. ¿Central? ¿Hay alguien ahí?, pregunté mientras levantaba el transmisor, pero solo escuché estática. Minutos después, una luz parpadeante llamó mi atención desde el monitor de las cámaras de seguridad. Era la cámara ubicada en el Sendero Norte, un lugar que rara vez veía actividad a esas horas. Me acerqué a la pantalla y ajusté el enfoque, esperando encontrar algún animal nocturno. Pero lo que vi me dejó helado. Había una figura humana de pie justo en el límite del bosque. Estaba quieta, demasiado quieta, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Intenté usar el altavoz para hablarle. ¿Necesita ayuda? Esta es propiedad protegida, por favor, aléjese del área. La figura no se movió. Esperé unos segundos, pero nada cambió. El tiempo parecía haberse detenido. Entonces, un detalle me hizo dar un paso atrás. A pesar de la oscuridad, el sistema de visión nocturna de la cámara captaba claramente su rostro, pero no había facciones. Era como si la piel estuviera completamente lisa, sin ojos, nariz ni boca. El frío invadió la cabaña.
Decidí no quedarme esperando y agarré mi linterna, mi radio y el arma que teníamos para emergencias. El sendero norte estaba a unos 10 minutos caminando desde la estación, pero me aseguré de mantenerme alerta mientras avanzaba. El bosque estaba inquietantemente tranquilo. Ni un solo sonido de animales, ni el crujir de las ramas bajo mis botas parecía romper el pesado silencio. Cuando llegué al lugar donde la figura había estado, no encontré nada. Sin embargo, el suelo estaba marcado con huellas profundas que se dirigían hacia el interior del bosque. Lo extraño era que las huellas no parecían humanas. Eran más grandes, más alargadas, como si alguien con pies desproporcionados hubiera estado arrastrándose. Mientras me inclinaba para examinarlas, un sonido sordo resonó detrás de mí. Algo había caído desde lo alto de un árbol, pero cuando giré para mirar, lo único que vi fue una rama rota colgando como si algo hubiera estado allí, observándome. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién anda ahí?, grité, pero mi voz se perdió entre los árboles. El viento trajo consigo un susurro, palabras que no lograba entender pero que parecían venir de todas partes a la vez. Encendí la linterna y, por un instante, creí ver un destello de algo que se movía entre los árboles, algo rápido y grande. Y luego, el bosque volvió al silencio. La sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. El bosque, normalmente mi lugar de trabajo y refugio, se había convertido en una trampa. Tomé un par de fotos rápidas de las huellas con mi teléfono, aunque las manos me temblaban. No quería perder la evidencia, pero algo me decía que nadie creería lo que estaba sucediendo. Mientras me incorporaba, un sonido seco, como el crujir de una rama, me hizo girar de golpe. Iluminé el área con mi linterna, buscando entre los troncos y los matorrales. Por un segundo, juraría haber visto algo moverse a una velocidad antinatural, demasiado rápido para ser un animal. ¿Quién está ahí? Esto no es gracioso. Grité, pero mi voz apenas logró ocultar el miedo que comenzaba a brotar. La respuesta llegó en forma de una risa baja y profunda, una risa que no debería provenir de nada vivo. Era casi como si el bosque mismo estuviera burlándose de mí. De repente, la radio en mi cinturón comenzó a emitir estática. Me sobresalté y la tomé rápidamente. Central. ¿Me escuchan? Hay alguien en el sendero norte. Solicito refuerzos. La estática se interrumpió por un momento, y luego una voz respondió, pero no era la voz de ninguno de mis compañeros. Era lenta, arrastrada, como si el hablante tuviera problemas para formar las palabras. No, estás solo. Solté la radio como si me hubiera quemado. Mi instinto me decía que debía regresar a la cabaña, pero mi orgullo como guardabosques me mantenía ahí. No podía abandonar el lugar sin al menos intentar entender qué estaba sucediendo. Decidí seguir las huellas. No era la decisión más lógica, pero algo en mí quería respuestas, aunque me aterrara lo que pudiera encontrar. Las pisadas me llevaron más profundo en el bosque, a un área que normalmente evitábamos por ser demasiado densa. El aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Cada paso que daba parecía más difícil que el anterior, como si algo invisible estuviera empujándome hacia atrás. Finalmente, llegué a un claro que nunca había visto antes. En el centro, había un círculo de rocas perfectamente alineadas, y en medio de ellas, un árbol enorme con marcas talladas en su tronco. Me acerqué lentamente. Las marcas parecían runas, símbolos que no reconocía pero que daban una sensación de antigüedad, como si pertenecieran a algo mucho más viejo que los humanos. La linterna parpadeó, y en ese momento escuché algo detrás de mí. Era un ruido de respiración, pesada y gutural, a menos de 2 metros de distancia. Me giré bruscamente y apunté la luz, pero no había nada. Nada, salvo esa misma sensación de que algo estaba allí, observándome, esperando. El viento comenzó a soplar con fuerza, y de repente las runas en el árbol brillaron con una luz tenue, casi como un fuego frío. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras de los árboles, un par de ojos se encendieron, rojos y ardientes, como si pertenecieran a un animal, pero demasiado altos para ser cualquier criatura que conociera.
La figura comenzó a emerger lentamente, su forma humanoide pero retorcida, con extremidades demasiado largas y movimientos que parecían antinaturales. No podía moverme, no podía respirar. La figura se acercó un paso más, y aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí su mirada fija en mí, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Fue entonces cuando escuché algo que nunca olvidaré. Te estaba esperando. Mi cuerpo estaba congelado en su lugar, como si las palabras que había escuchado hubieran drenado toda mi fuerza. Esa cosa, lo que fuera, no era un animal, ni un humano, ni algo que pudiera encajar en cualquier explicación lógica. Su voz resonaba en mi cabeza, como si no hubiera hablado realmente, sino implantado sus palabras directamente en mi mente. Finalmente, el instinto de supervivencia rompió la parálisis. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí, zigzagueando entre los árboles. Mi linterna oscilaba, lanzando destellos de luz que parecían más sombras que claridad. Podía sentir como algo me seguía, moviéndose con una velocidad y agilidad que no deberían ser posibles. Los sonidos detrás de mí eran frenéticos, ramas quebrándose, hojas susurrando y, lo peor, esa risa baja y profunda que parecía estar justo detrás de mi oreja. Mi respiración era un caos, mis botas golpeaban el suelo húmedo del bosque, y cada paso parecía un desafío para no tropezar. De repente, llegué al sendero principal, pero algo no cuadraba. El camino parecía más largo, las curvas estaban en lugares donde no deberían estar. Era como si el bosque hubiera cambiado mientras corría, transformándose en un laberinto diseñado para atraparme. La radio en mi cinturón volvió a emitir estática, y aunque sabía que probablemente no me ayudaría, la levanté. Central. Por favor, alguien, conteste. Estoy siendo perseguido por algo. Un silencio opresivo llenó el canal antes de que una voz surgiera, baja y gutural. Nunca debiste venir aquí. Lancé la radio al suelo y seguí corriendo. Finalmente, vi la luz de mi cabaña en la distancia. Esa visión me llenó de una esperanza desesperada, y reuní todas mis fuerzas para llegar hasta allí. Tropecé en los últimos metros, pero me levanté rápidamente y me arrojé hacia la puerta, cerrándola de un golpe tras de mí. Apoyé mi espalda contra la madera mientras mi corazón latía desbocado. Desde dentro, podía escuchar cómo algo se movía afuera. Pasos pesados, pero también un susurro, como si estuviera hablando consigo mismo o con algo más. Agarré mi rifle de la pared y apunté hacia la puerta. No tenía un plan, solo una esperanza desesperada de que el arma fuera suficiente para mantenerme con vida. Pero entonces, los ruidos cesaron. El silencio que siguió fue aún peor. Esperé, cada segundo más largo que el anterior, pero no sucedió nada. Finalmente, me atreví a mirar por la ventana. La niebla era densa, tan espesa que apenas podía ver a unos pocos metros. Pero, entre esa bruma, juraría que vi 2 ojos rojos, observándome. Al amanecer, el bosque volvió a parecer normal. Me aventuré afuera, aunque cada paso me llenaba de ansiedad. Donde habían estado las pisadas en la tierra la noche anterior, ahora no había nada. Ninguna marca, ninguna señal de que algo hubiera estado ahí. Informé lo sucedido a mis superiores, aunque omití los detalles más extraños. No quería parecer loco, pero incluso mientras relataba los hechos, podía ver que no me creían. Desde entonces, evito patrullar esa área del bosque. Pero a veces, cuando estoy solo en la cabaña, escucho algo en la distancia. Una risa baja y profunda, recordándome que aquello sigue ahí, esperando. Y, lo peor de todo, sé que tarde o temprano, tendré que regresar. Porque este bosque, mi hogar y mi refugio, ya no me pertenece.